Bien, buenos días chicos, empezamos nuevo tema, el tema 14. Vamos a trabajar con la microbiología y la biotecnología. Vamos a trabajar con ciencia que estudia los seres microscópicos y cómo aplicar esos seres microscópicos para beneficio humano en la biotecnología. Bien, estos son los puntos que tenemos en el libro, sin embargo nosotros no los vamos a ver por completo, al menos no todos ellos, y vamos a añadir cosas que nos entran en selectividad, es decir, vamos a trabajar con lo que nos entra en selectividad y lo que no nos entra en selectividad para ver las diferencias, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar con los seres microscópicos y las formas acelulares. En primer lugar, vamos a hablar de lo que es esta ciencia, de lo que es la microbiología. Bien, como ya sabemos, esta microbiología es una ciencia que nos estudia esos microorganismos que además solo son visibles al microscopio, ¿de acuerdo? Sea electrónico o sea óptico. Bien, esos organismos pues son bacterias, protozoos, algas, hongos, que son unicelulares o a veces se agrupan y pueden ser pluricelulares, pero en todo caso son de pequeño tamaño y necesitamos el microscopio para poder verlos. Bien, pues esta ciencia, la microbiología, también se puede encargar del estudio de formas acelulares, es decir, formas que tienen o no vida, pero que no constituyen células, ¿de acuerdo? Estas formas acelulares suelen ser complejos de moléculas que lo que hacen es producir alteraciones en estos microorganismos, ¿de acuerdo? Bien, principalmente tenemos tres: los virus, los viroides y los priones, que es lo primero que vamos a ver en este tema. Bien, en primer lugar, estas formas acelulares vamos a ver los viroides. Estos no nos entran en selectividad, sin embargo, los vamos a ver para no confundirlos con los virus, ¿de acuerdo? No es lo mismo un viroide que un virus. Estos viroides son agentes infecciosos de plantas. Tienen esa forma acelular, están constituidos solamente por ARN, no codifican proteínas, no se pueden replicar en las células infectadas y dependen del metabolismo de la célula que infecta, de la célula hospedadora. Algunos ejemplos son viroides que producen enfermedades como patatas deformes, la exocortis de los cítricos, atrofias en el tomate, en el aguacate, un mal que le da al cocotero, de acuerdo. De esto pues no es necesario que nos lo sepamos, sí que los sepamos diferenciar de los virus, que sepamos que no es lo mismo un viroide que un virus, ¿de acuerdo? Bien, en todo caso, ambos son formas acelulares, pero los viroides son agentes infecciosos de plantas. Bien, si continuamos, a la continuación tendríamos los priones. Esto sí es importante, el concepto de prión. ¿De acuerdo? Son agentes infecciosos que no tienen ácidos nucleicos, es decir, no tienen material genético, y están constituidos por proteínas, es decir, tienen una naturaleza proteica. Seguimos hablando de formas acelulares, que son conjuntos de moléculas y que por lo general no tienen vida, ¿de acuerdo? Aunque los virus, ya hemos visto cositas de los virus, hicimos un ejercicio de los virus de búsqueda de información y sabemos que están en el límite, ¿de acuerdo? Nos centramos en los priones. Estos priones, ¿qué es lo que hacen? Pues atacan mi sistema nervioso, ¿de acuerdo? Mis tejidos nerviosos, el cerebro, la médula, etcétera, etcétera, y me provocan enfermedades neurodegenerativas, ¿de acuerdo? ¿Cómo ocurre esto? Pues al infectar a las células cambian las conformaciones nativas de la proteína. ¿Y qué es esto de la conformación nativa? Esto ya lo hemos visto. Bien, una proteína era una secuencia de aminoácidos que se va enrollando y se va compactando, formando diversas estructuras. Pasa de una estructura primaria a una secundaria, hay una terciaria, y también os recuerdo la alfa lámina y la beta lámina y la alfa hélice de la estructura secundaria.
luego pasa a la terciaria y luego a la cuaternaria. Pues su conformación nativa en una proteína concreta es la forma de esas estructuras en mi proteína, ¿de acuerdo? Que si se desconforma esa configuración nativa, pues puede ocurrir la desnaturalización, por ejemplo. Bien, en el caso de los priones, estos priones, ¿cómo consiguen esto? ¿Cómo consiguen este cambio en la conformación nativa? Pues tienen un proceso infectivo, como un virus, por decirlo así. Bien, lo que hacen es, al entrar a la célula, me van a modificar las proteínas normales. Es decir, yo tengo una proteína concreta, pues me la modifican y generan otro prión. Es decir, ¿qué es un prión? Un prión es una de naturaleza proteica, pero infecciosa. Es decir, transforman mis proteínas en agentes infecciosos. ¿De acuerdo? Estos agentes infecciosos, además, forman agregados que son conocidos como las placas amiloides. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué ocurre dentro de la célula? Dentro de la célula yo tengo un sistema para detectar formas que no van en mi célula y eliminarlas. Son los lisosomas, ¿de acuerdo? Yo tenía mi célula con mi núcleo, con mis aparatos de Golgi, retículos endoplasmáticos, mitocondrias, etcétera, etcétera. Y también mis lisosomas que me detectan esas moléculas extrañas y las eliminan. Bien, pues, ¿qué ocurre? Que cuando una célula es infectada por un prión, convierte las proteínas propias en priones, en más priones. Por lo tanto, son cosas de mi propia célula. ¿Qué ocurre? Que mis lisosomas los detectan como si se trataran de vesículas autofágicas, es decir, que tienen que autodegradarlas, autodigerirlas. ¿De acuerdo? Esto ya lo hemos visto, lo que son las vesículas autofágicas en la célula, en la explicación de los lisosomas. ¿Qué ocurre? Que los lisosomas, cuando se encuentran con estos priones, no pueden digerir esos priones y al final esos lisosomas sufren una lisis, una rotura, y la célula acaba muriendo, se acaba destruyendo esa célula. Además, después se forman estas placas amiloides, estos agregados, ¿de acuerdo?, de proteínas, que además tienen una forma espongiforme. Bien, hasta aquí los priones, pero continuamos. Os recuerdo esa estructura, esa conformación nativa de las proteínas, ¿de acuerdo?, que los priones rompen. Teníamos la secuencia de aminoácidos, secundaria, terciaria, cuaternaria. Pues cuando se rompe esta conformación nativa de la proteína, ocurre precisamente este problema. Bien, y luego dentro de mi célula, bien, los lisosomas, pues estos residuos celulares, esos priones, esas proteínas que han perdido esa configuración nativa por la afectación del prión, los lisosomas los detectan como si fueran vesículas de autofagia. Bien, es decir, intentan degradarlos, pero no pueden. Como no pueden, ese lisosoma se destruye y al final estas vesículas de autofagia, esos priones, esas proteínas que han perdido mi configuración nativa, pues acaban destruyendo la propia célula. Bien, y ahora vamos a entrar en lo bonito, en los virus. Estos virus que, como ya sabemos, como ya hemos dicho, están entre la vida y la no vida, ¿de acuerdo? Son formas acelulares muy simples, tan simples que están compuestos simplemente por proteínas y ácidos nucleicos. Bien, y me dice, esto no sale en el libro o sale muy levemente, tienen una organización por debajo de la célula, es decir, no llegan a constituir células. Y además esas células, bueno, esas protocélulas, esas formas acelulares, ni se nutren ni se relacionan, no tienen metabolismo, es decir, necesitan una célula donde producir su propio metabolismo, donde reproducirse
y para ello son parásitos obligados, ¿de acuerdo? Tanto en bacterias, que en este caso se llaman a los virus bacteriófagos, esto es importante, y en células animales y vegetales, ¿de acuerdo? Bien, esos virus además tienen dos fases, pueden ser viriones, ¿de acuerdo? Por eso hemos visto los viroides, para no confundirlo, ¿de acuerdo? Los viroides me afectan a las plantas, son agentes infecciosos de plantas. Los virus pueden infectar a muchos tipos de organismos, a bacterias, a células animales y a vegetales, ¿de acuerdo? Estos virus tienen dos fases en su vida. Se comportan como viriones cuando están fuera de la célula que tienen que hospedar, ¿de acuerdo? Es decir, en esa fase extracelular, y ya constituyen efectivamente un virus cuando entran a esa célula hospedadora y constituyen una fase reproductiva, empiezan una fase reproductiva dentro de esa célula. ¿Por qué? Porque son parásitos obligados, porque por sí solos no pueden realizar su metabolismo y no se pueden reproducir. Bien, estos virus, ya hemos visto su composición, cuidado, porque pueden tener tanto ADN como ARN. Hay virus que tienen ADN y hay otros que tienen ARN. Y además hemos visto ya los retrovirus que tenían esa enzima transcriptasa inversa que producían que mi virus, a partir de ARN, sintetizara ADN, ¿de acuerdo? Otras cositas que tienen mis virus, pues una cápside o envoltura proteica, ¿de acuerdo? Que está compuesta, esto sería mi envoltura proteica, que está compuesta por estructuras denominadas capsómetros, ¿de acuerdo? Y hay algunos, no todos, que tienen una envoltura lipoproteica que los recubre y los protege, ¿de acuerdo? Bien, los tipos de virus, pues en función de su estructura y su composición. Bien, tenemos los icosaédricos, simplemente se denominan así por su forma. Bien, el virus del resfriado, por ejemplo, material genético suele ser ARN. Hay algunos con envoltura que suelen ser los retrovirus y efectivamente el coronavirus, que ya vimos que era también un tipo de retrovirus, ¿de acuerdo? Y estos además presentan esa envoltura lipoproteica. Luego los helicoidales tienen esta forma, ¿de acuerdo? Bien, simplemente pues su forma y ya está. Y los complejos, que este es el tipo de virus que solemos ver en todas las representaciones por imágenes. Bien, vale, pues recuerdo de nuevo los retrovirus porque son importantes, y los bacteriófagos, los virus que me parasitan bacterias. Esos retrovirus, al infectar a la célula, empleaban esa transcriptasa inversa para sintetizar material genético, ¿de acuerdo? ADN a partir de ARN. Bien, estos virus, para sobrevivir, pueden hacerlo mediante dos tipos de ciclos. Cuando parasitan una célula, pueden o bien optar por un ciclo lítico o un ciclo lisogénico. Esto de los ciclos, ¿qué es? Ciclos de vida, es decir, cuando entran a mi célula pueden hacer una cosa u otra. Bien, vamos a centrarnos primero en el ciclo lítico. Llega mi virus, es este de aquí representado en rojo. Llega mi virus a la célula hospedadora, entra en esa célula hospedadora y aquí está su material genético. Bien, lo único que hace es sintetizar nuevos virus, es decir, reproducirse y luego liberar esos virus al exterior para que sigan fagocitando, para que sigan atacando a otras células. Bien, ¿qué ocurre pues en este otro ciclo, en el ciclo lisogénico?
el material genético de ese virus se me va a integrar con el de la célula, ¿de acuerdo? Y esta célula, cuando se divide, lo va a transmitir a las células hijas, es decir, ¿es un método mucho más efectivo? Pues en parte sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque yo estoy teniendo el virus, por decirlo así, de una forma inactiva, es decir, no es virulento. Aquí en el ciclo lítico sí es un virus virulento, es decir, que ataca y que se reproduce muy rápidamente, pero aquí lo que hace es lentamente me va infectando, ¿de acuerdo?, desde el genoma de la célula. Cuando el virus decide ponerse en acción, pues pasa a alterarse, ¿de acuerdo?, y se convierte en un ciclo virulento. Es decir, hay virus que pueden directamente ser virulentos y hay virus que primero sufren este ciclo lisogénico y que luego ya, una vez han parasitado las células suficientes, pues se convierten en un ciclo lítico y pasan a ser virulentos. El coronavirus pues puede tener ambas formas, ¿de acuerdo? Puede ser tanto lítico como lisogénico. Importante esta parte de los virus por el momento en el que vivimos, ¿de acuerdo? Por esta enfermedad, por esta pandemia, pues oye, es muy probable que en selectividad caiga esto. Yo no sé qué va a entrar en selectividad, pero si yo fuera uno de los que ponen cositas en selectividad, pues yo creo que como es algo que está afectando al mundo que nos rodea, puede que lo piensen, oye, pues es necesario que los alumnos sepan esto y sobre todo para el momento en que vivimos, igual que con lo de la PCR, etcétera, etcétera. Bien, otra imagen del ciclo lítico. Primero ese virus se fija a mi bacteria, ¿de acuerdo? Pasa su ADN, bien, ese ADN es copiado, es decir, actúa como parásito, mi virus se reproduce gracias a esa célula hospedadora, forma nuevos virus, nuevos fagos, ¿de acuerdo? Y estos fagos se liberan buscando nuevas células a las que parasitar, a las que fagocitar. Sin embargo, en el ciclo lisogénico, ese fago que entra a mi célula, su ADN, se integra con el de la célula hospedadora, bien, y esa célula al dividirse se lo transmite a la descendencia, es decir, da lugar a muchas células hijas infectadas. Una vez ha ocurrido eso, pues el virus puede volverse un virus virulento y que decida formar nuevos fagos a partir de ese genoma, a partir de ese ADN virulento. Y nada más por hoy, hasta aquí la clase de hoy. Para el próximo día pues veremos el reino Moneras y los microorganismos eucariotas y patógenos. Nada más, chicos, cualquier duda pues podéis contactar conmigo. Un saludo y que paséis buen día.